La ginecobstetricia tiene una importancia sumamente relevante en las discapacidades por varias razones. Primero, porque es una génesis importante de discapacidad. Una inadecuada atención obstétrica es causa directa, ya sea en un mal manejo del embarazo o sobre todo el trabajo de parto y el parto mismo. En el momento del nacimiento, ahorita vamos a ver una gráfica, un porcentaje muy alto dependen de eso. Ahora, también hay padecimientos que aunque no están reconocidos como tal, como por, vamos, generadores de discapacidad, con las nuevas definiciones que también vamos a ver, pues ya podemos englobarlos como padecimientos ginecológicos que pueden producir discapacidad eventualmente, aunque sea transitoria. Y la atención ginecológica de los discapacitados, que también me resultó muy interesante, incluso para mí mismo, por lo que vamos a analizar más adelante. Si juntamos las causas, de acuerdo al INEGI, de discapacidad según lo que las generó, juntamos nacimiento con edad avanzada, que serían dos temas que a tratar, ya vimos lo de climaterio hace un año, pues vemos que tenemos un porcentaje nada despreciable como causa de discapacidad en mi especialidad, finalmente, aunque sea de manera indirecta. Tomando en cuenta esta definición reciente de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas de discapacidad, bueno, no tan reciente, como deficiencia física o mental, sensorial, ya sea de naturaleza temporal o permanente, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico-social que tenga la persona. De acuerdo a la ONU, una de cada 10 personas tiene una deficiencia física, ya sea cognitiva o sensorial. Y hay 600 millones de discapacitados en el mundo. Hay gente que piensa que más, aquí tenemos muchos expertos al respecto, a ver si después lo aclaramos, pero de ellos 400 millones están en países de desarrollo, donde se han identificado varios factores que se pueden considerar como incrementadores de la génesis de discapacidades, que serían la pobreza extrema, obviamente, la desnutrición, drogas y alcohol, que aquí, entre paréntesis, bueno, en Estados Unidos no es en vía de desarrollo, pero tiene mucho problema de drogas y alcohol. Tratamientos médicos inadecuados, ya sea por falta de capacitación del personal o por falta de recursos. Atención médica suficiente, insuficiente o nula. Aumento de accidentes y, obviamente, incremento de la violencia derivado de varios de estos mismos factores. Dentro de la obstetricia, como comentábamos, hay muchas causas que inciden en la génesis de la discapacidad. De la etapa prenatal podemos identificar las malformaciones congénitas, donde el médico pues, obviamente no tiene mayor cosa que ver, pero puede detectarlas a tiempo. El famoso retardo en el crecimiento intrauterino, que se llama restricción en el crecimiento intrauterino. Algunas enfermedades clave, como son la hipertensión, ya sea la crónica o la inducida por el embarazo, infecciones, la famosa incompatibilidad al factor RH que le tienen mucho miedo las mujeres recién casadas, las radiaciones, el uso de medicamentos, cualquier tipo de hipoxia que se genere durante la etapa prenatal en una temporada, en un periodo largo, digamos, y el embarazo múltiple que a muchas mujeres les causa mucha gracia y para la raza humana es completamente anormal. Los factores durante el nacimiento, que son accidentes que pueden ocurrir como un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que son las siglas de la primera que ven ustedes ahí, accidentes de cordón que son frecuentísimos, ya sea por circulares de cordón al cuello o a cualquier otro lugar del feto. La gente piensa que cuando hay un accidente de cordón al cuello es porque se ahoga, pues no, pues los fetos no respiran por la vía normal, respiran a través de bioquímica de la sangre que circula por el cordón, y si la circular está en el cuello, da lo mismo que esté en el cuello o en una mano o en una pierna. Si hay un accidente de cordón que impida la circulación libre de la sangre al feto, pues puede haber un problema de hipoxia serio, que desgraciadamente pues hay muchos problemas de discapacidad generados por hipoxia durante el trabajo de parto o el parto mismo. Tanto el parto prolongado como la prematurez, sus curvas son muy parecidas a partir de que se aleja de la fecha óptima de nacimiento y es prematuro, tiene mucho más riesgo. También es un mito urbano de que un recién nacido le va mejor si tiene 7 meses que si tiene 8 meses, que todo el mundo dice, eso es completamente falso. Pero también si se empieza a pasar el periodo máximo
de nacimiento puede tener problemas serios. Y traumatismos durante el mismo parto, los famosos forceps, que hace mucho que en términos generales no es que no se usen, pero se han obviado por precisamente por estos factores. Cada vez se ponen menos, cada vez hay menos experiencia en ponerlos, entonces cada vez hay más accidentes cuando se llegan a poner algún forceps. Y la etapa postnatal, donde volvemos a tener los traumatismos directos sobre el feto, sobre el recién nacido, las convulsiones y algunos problemas muy francos de infecciones como meningitis y encefalitis como causa postnatal inmediata de alguna discapacidad. Ahora, en el entorno de las mujeres discapacitadas, mundialmente se reconoce que tienen una doble discriminación, primero de género y segundo como discapacitadas como tal. Esto obviamente lleva a que tengan una problemática mucho mayor que los hombres discapacitados por la doble de género. Tenemos 300 millones de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Esas no, y hay otras que van a ver que tampoco. Bueno, sí también. No sé por qué en España hay una gran cantidad, casi mucha de la literatura que tengo es española. A ver si después me hace el favor de aclararme por qué, porque me llamó la atención mucho que mucho de lo que encontré es, contrario a lo que me hubiera esperado, más español que americano, curiosamente. Esta muchacha, que es la secretaria de la Coordinadora Minusválidos Físicos de Madrid, dice que siente que las mujeres con discapacidad soportan con mucha más crudeza que los mismos hombres con discapacidad por la persistencia de perjuicios, estereotipos, ideas recibidas y generalizadas en todos los ámbitos y distorsionan la imagen social y la percepción normalizada de este grupo en especial. El género y la discapacidad actúan colocando a las mujeres discapacitadas en una posición desigual entonces, ¿sí? Y los lleva, como decíamos, a una doble discriminación. Son mucho más frecuentemente víctimas de violencia de género que las no discapacitadas y que obviamente los hombres, ¿sí? Y normalmente se calcula que de 2 a 5 veces más que las mujeres en general, una mujer discapacitada puede ser víctima de violencia, lo cual a veces resulta un poco inconcebible, ¿no? Pero bueno. Desde chiquitas se les considera incapaces para ejercer y así se les educa las funciones que normalmente están reservadas a las mujeres, o sea, no pocas veces en las familias dicen, pues tú olvídate de tener un novio, olvídate de ser madre, olvídate de tener tú no puedes, ¿no? Desde pequeñas siempre se les persuade de que esos roles no son para ellas y que incluso no pueden llegar a ser independientes fuera del núcleo familiar que las protege, y menos podrían así ocuparse de crear hijos. Desde el punto de vista de la sexualidad, pues tenemos que reivindicar la diversidad y respetar las diferentes formas que existen de sentir, percibir y gozar, y este grupo las tiene, por supuesto. Dentro de la Organización Mundial de la Salud, se consideran dentro de la clasificación de funcionamiento, de acuerdo a la discapacidad, estos tipos, que serían discapacidad en el aprendizaje y aplicación de los conocimientos aprendidos, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, cuidado de sí mismo, vida doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas importantes en general de la vida y vida de la comunidad social y cívica. Si vemos todo esto, pues entonces aquí es muy fácil poner a muchas de las enfermedades ginecológicas como tal, como factores de discapacidad, porque entonces es mucho más amplio, ya no la discapacidad es como se veía hace muchos años, que era discapacidad igual una silla de ruedas, no, pues hay muchas maneras de tener discapacidad, ¿no? Quizá la más frecuente de todas, que es después de las infecciones vaginales, causa más común de consulta ginecológica, la dismenorrea, que no es otra cosa más que la menstruación dolorosa, que puede llegar a ser sumamente incapacitante en algunos casos. La podemos dividir en dos, que sería la dismenorrea primaria, es aquella que no tiene una causa que la genere, habitualmente es en mujeres jóvenes y suele manifestarse a partir de la menarca y 1 o 2 años después. Ya una mujer que después de 2 años no tuvo problemas para arreglar en cuanto a dolor se refiere, es muy difícil que los cree, y si los llega a tener se convertirá en una dismenorrea secundaria, que es la que tiene una causa real que puede producir un dolor, que es muy importante el diferenciarlas, porque
se calcula que la dismenorrea primaria la tienen prácticamente todas las mujeres del planeta, de alguna u otra manera. Normalmente la dismenorrea ocurre en mujeres jóvenes, por razones obvias, pero es una causa muy frecuente de ausentismo escolar y laboral. 85% de los casos de la dismenorrea secundaria son secundarios a endometriosis o adherencias que produce la misma endometriosis o cirugía pélvica. Y se encuentra una mayor incidencia en mujeres con una menarca temprana, o sea, cuando empiezan a arreglar muy tempranamente, y en aquellas que son fumadoras, adictas al alcohol y obesas u obesas. El 10% de las mujeres tiene una discapacidad importante secundaria al dolor menstrual. Claro, pues es una discapacidad temporal, pero finalmente es una causa muy importante de ausentismo laboral y escolar. Se calcula que el 20% de todas las adolescentes han faltado alguna vez a la escuela exclusivamente por esta causa. En Estados Unidos se calcula que 600 millones de horas laborales se pierden con un costo de 2,000 millones de dólares, lo cual no es despreciable. Tratamiento de la dismenorrea primaria son habitualmente AINES, cualquier tipo de AINE asociados a diuréticos en fase premenstrual inmediata, con eso es habitualmente suficiente para la dismenorrea primaria. Tiene que ser tomados en fase premenstrual y es más como antiprostaglandínicos que en realidad como dolor. Y lo que funciona muy bien son los anticonceptivos orales. De hecho, muchas veces usamos anticonceptivos orales aunque no haya necesidad de cuidar la fecundación. Calor local de la antigüita sigue funcionando muy bien. La acupuntura también funciona bastante bien, aunque debo confesarme que soy completamente neófito en el aspecto, pero tengo entendido que funciona también bien. Después platicamos algo de eso. Y hay casos tan severos que pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico, como vamos a ver aquí más adelante. El tratamiento de la dismenorrea secundaria pues tiene que obviamente ser específico de acuerdo a lo que la cause. Si veíamos que la mayoría son endometriosis, tenemos que dar tratamiento para endometriosis, que es una enfermedad sumamente común que causa, además de una discapacidad temporal por dolor, puede llegar a causar una discapacidad completa en función de infertilidad. O sea, son pacientes que son estériles y aquí hay una cosa curiosa. El embarazo cura, por así decirlo, la endometriosis, pero la endometriosis causa esterilidad. Entonces, una mujer con endometriosis logra embarazarse, prácticamente queda curada de la endometriosis. Es quizá el punto clave en la ginecobstetricia. Aquí me permití traerles 3 casos que operé vía endoscópica de endometriosis. El primero es también un gran tumor que ya en ese momento fue resecado, y cómo queda la zona después del despegamiento de un tumor. Son tumores benignos, pero que se comportan como malignos, producen una gran cantidad de herencias, y lo único que sucede es que el endometrio está fuera del lugar, habitualmente en ovarios, y cada vez que la mujer menstrua, así como menstrua hacia afuera, en la zona donde tiene la endometriosis, sangra y causa estas grandes masas llenas de líquido achocolatado. Ahora, no siempre va en relación el grado de endometriosis con el grado de dolor. Este caso es un caso muy pequeño con endometriosis que tiene un dolor muy importante, y aquí es el tratamiento quirúrgico que se iba a enseñar exactamente. Se hace un corte de los ligamentos uterosacros, que son los que están viendo ahí, que están señalando, estos dos, donde pasa gran parte de la inervación, no toda. Y entonces ahí con una pinza bipolar estamos cortando y seccionando parte de los, y con eso les va muy bien. Este es un gran endometrioma. Habitualmente lo típico es que salga, cuando nosotros vemos que sale esto, que es petróleo, prácticamente sangre vieja digerida, pues el diagnóstico está hecho, aunque el patólogo diga que no fue endometriosis. Nosotros con esto tenemos más que suficiente para considerar. Es un gran tumor ovárico que se podrán imaginar el dolor que le produce a esa paciente. Y esto es finalmente cómo queda, con una gran zona de expulimiento, que después se les da tratamiento, que es muy común cuando los cirujanos operan este tipo de cosas porque se rompen y llegan con cuadros de abdomen agudo. Las operan, les quitan todo muy bien, después no les dan tratamiento y la paciente regresa un año después con un cuadro similar, porque esto se regenera otra vez. Entonces, después de esta cirugía, que ustedes ven que se queda pues bastante limpio de cómo estaba, se dan habitualmente análogos GNRH que bloquean el ciclo ovárico normal, las hacemos caer en una menorrea
transitoria durante 6 meses y queda el problema habitualmente resuelto. Claro, el problema de dolor y el problema de la enfermedad como tal, no así el problema de fertilidad. Vamos a adelantar esta. Es otro caso de endometriosis igual. Entonces se podrá imaginar que cada vez que la mujer menstrua, lo hace también aquí. Y son unos dolores realmente pavorosos. Los clásicos decían que cuando un ginecólogo exploraba y hacía un tacto, decía el famoso grito de la endometriosis, porque la paciente realmente grita cuando se hace una exploración, cuando tiene un problema de ese tipo. Cosas menos frecuentes, pero que son, causas de discapacidad temporal. Vaginismo, una imposibilidad de realizar el acto sexual por una contracción involuntaria de músculos del tercio inferior de la vagina. Igual que en la dismenorrea tenemos el vaginismo primario, cuando nunca ha habido posibilidad de tener relaciones sexuales, o el secundario, cuando ya las hubo y después de algún tiempo, por alguna circunstancia que ahorita vamos a ver, puede haber la incapacidad para tenerlas. Dentro de las causas tenemos las orgánicas, que son bastante raras, habitualmente son más psicológicas que orgánicas, como cicatrices, infecciones previas, cuando hay uso de preservativo, la alergia al látex y alguna anomalía congénita que también vamos a ver después. Y las psicológicas son las más frecuentes. Desgraciadamente seguimos teniendo todo el problema de la educación sexual en países en vías de desarrollo como nosotros, con sentimientos de culpa, con disgusto, con traumas previos, con miedo a la misma relación como tal. La vulvodinia es muy rara también, es un dolor muy intenso de tipo ardoroso o pruriginoso que no se explica por ninguna causa física, que va desde el monte Venus hasta el ano. Y puede causar alteraciones físicas muy importantes, sexuales y psicológicas. También, igual que la otra, tenemos en clasificaciones de vulvodinia generalizada, cuando es muy difícil de tratar además porque no sabe la causa, la que es localizada, y aquí hay varios términos. Cuando hay muchos términos de una enfermedad es que no sabemos qué es habitualmente. El tratamiento se trata de que se pueda regresar la mujer a la vida sexual normal, o por lo menos aprender a convivir con un dolor crónico, a veces intermitente. Y tratar de reducir el estrés genera ese mismo dolor como tal, quitando obviamente el dolor. Algunos cuidados generales, como uso de ropa de algodón, a veces no usar nada de ropa en la noche, evitar cualquier tipo de irritantes vulvares, que eso yo lo diría incluso no normalmente para esto, sino en general todas las campañas que existen de colocación de antisépticos y demás, y toallas, y causan una gran cantidad de problemas, tanto de molestia local como de infecciones, curiosamente. A la antigüita, baños de asiento son muy útiles, y la aplicación local de hielo o de cualquier otra cosa que produzca frío después de una relación sexual. En cuanto a efectos congénitos, quizá el más representativo de ellos, hay varias variantes, pero sería el síndrome de Rokitansky-Kusterhauser, que es una ausencia congénita parcial o total de la vagina, con ausencia de útero y salpinges, pero con ovarios normales y un fenotipo y desarrollo físico completamente normal de la mujer. Esto, obviamente, las pacientes tienen amenorrea primaria, imposibilidad absoluta para tener un coito normal, y causa un gran impacto emocional tanto para los padres como para el paciente en el momento que se hace el diagnóstico, porque saben la imposibilidad absoluta de un embarazo a futuro, más el desarrollo de la vida sexual normal de esa paciente. Hay muchas técnicas de cirugía reconstructiva, muy agresivas, algunas de ellas muy serias, pero eso lo único que nos da es la posibilidad de que tengan una relación sexual normal. La única posibilidad que estas pacientes tienen de embarazarse, y es una causa de discapacidad, por así decirlo, como esterilidad, es la fertilización in vitro con un útero subrogado, o sea, tomar un óvulo de ella misma y pedir un óvulo prestado, alquilado, como quieran, fertilizar el óvulo con el espermatozoide de la pareja, y después insertarlo en ese útero subrogado para que biológicamente sea su hijo. Es la única posibilidad. Tiene una imagen endoscópica también de un caso raro que tuvimos de Rokitansky, donde se ven exclusivamente, aquí están los dos ovarios normales, intestinos, no hay útero,
esbozos nada más de las trompas, y aquí abajo, ese es el globo de la sonda de Foley que está en la vejiga, y aquí abajo de esto no hay absolutamente nada, no hay vagina. Muy importante el aspecto de la sexualidad y la discapacidad psíquica como tal. Las adolescentes tienen conocimientos aún más reducidos que la población normal en aspectos de sexualidad, porque es un tema normalmente y generalmente ignorado por la familia. Tiene, a veces se dan cuenta del problema cuando aparecen conductas autoestimulantes de la misma paciente o con el inicio de la menstruación. Entonces la información normalmente en este sentido es muy limitada y generalmente inapropiada. Ahora, además se puede agravar porque en muchos casos, como sabemos, en los casos de discapacidad, hay problemas en el contacto verbal con esa paciente, con esa mujer. En los casos severos, las mujeres tienen identificación, dificultad para identificar los genitales y entender como tal las funciones que en el cuerpo en general tienen, específicamente los genitales. El desarrollo de la sexualidad en estas pacientes no es diferente al de las pacientes sin discapacidad, y la expresión de la conducta sexual como tal está ligada en forma directa al grado de discapacidad mental. La negación y falta de apoyo social para una educación sexual en estas pacientes, sobre todo en niñas y adolescentes, puede favorecer conductas sexuales que pueden ser inapropiadas y se agravan con esto. No existe en realidad un consenso ni entre los padres, ni entre los profesionales de salud, ni los psicólogos acerca de qué es lo que constituye una adecuada educación sexual para este tipo de mujeres. Sin embargo, es prioritario enseñar que la respuesta sexual sea socialmente apropiada en orden de reducir el riesgo de un abuso sexual, que es lo que más temor tiene en la familia. La preocupación familiar en general es las posibles consecuencias de la sexualidad en general y de la procreación en particular por habitualmente abuso o no necesariamente por abuso. La falta de capacidad en estas pacientes la ponemos con una interrogación porque obviamente dependerá del grado de discapacidad que tengan, no todos los casos son iguales. Estas pacientes de todas maneras son potencialmente fértiles y sus deseos sexuales y el instinto de maternidad están presentes como tal. Por lo tanto, la educación sexual no solamente es necesaria, sino indispensable, que muchas veces se les niega a ellas por su condición. Si de por sí en gente normal vemos que la educación sexual en general, por ejemplo aquí en México, es muy limitada, en estos casos es peor. Y la negación o falta de este apoyo pues producirá seguramente conductas sexuales inapropiadas. Esta población, como habíamos visto al principio, desgraciadamente es más vulnerable y no se entiende por qué, cómo alguien puede abusar de una persona con una discapacidad, a la violencia sexual y a la discriminación. No se considera que exista un aumento de la promiscuidad como tal, o sea que la discapacidad como tal aumente la promiscuidad. Y pues tenemos que reconocer que tienen derecho a vivir su sexualidad a su manera, y para eso pues los apoyos psicosociales específicos de cada caso en particular tienen que ser importantes y son requeridos en estos casos, ¿no? La discapacidad mental afecta finalmente el desarrollo e integración a la sociedad con repercusiones en autonomía, autocuidado, aprendizaje, capacidad o incapacidad para establecer relaciones afectivas y sociales, entre comillas, sanas, ejercicio como tal de lo que decíamos de la sexualidad, la relación con la pareja y evidentemente un punto muy importante, la maternidad para nosotros, sobre todo para la maternidad y cuidado de los hijos. Finalmente, las personas con discapacidad psíquica que están adecuadamente tratadas, dependiendo del grado de discapacidad, por supuesto, pueden desarrollar finalmente una vida normal y pueden, ¿por qué no?, tener establecer una relación normal de pareja. Las mujeres con discapacidad tienen que tener el mismo derecho que las demás pacientes. Aquí lo que quiero abordar es el tema que me encontré del aspecto de la atención ginecológica en las pacientes discapacitadas, que se me hace muy interesante porque desgraciadamente ni el personal médico, ni el paramédico, ni las instituciones están adecuadas para tratar mujeres con discapacidad. Y tenemos que aceptar que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que las demás, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.
Dentro del el equivalente del INEGI en Estados Unidos, se calcula que hay más de 5 millones de niñas y adolescentes menores de 15 años que tienen algún tipo de discapacidad, de las cuales cerca de la mitad, un poquito más de la mitad, tienen alguna discapacidad severa. Y de esas, 1.7 millones tienen discapacidad del desarrollo. Eso nos da el asunto de que nosotros los ginecólogos nos vamos a encontrar en nuestra práctica diaria un buen número de pacientes adolescentes discapacitadas y algunas no adolescentes, incluyendo limitaciones físicas o con retraso en el desarrollo o algunas con limitaciones múltiples, y no estamos capacitadas para entenderlas. Se considera que casi el 70% de las mujeres discapacitadas jamás han acudido a una consulta ginecológica, en gran parte por esto, porque estamos comentando. Tienen un sentimiento de intimidad vulnerada, la interacción de factores que los discrimina, como lo que decíamos al principio, como mujer y además como discapacitada, sienten que se les trata mal en las instituciones de salud, y a veces no es que se les trate mal, lo que pasa es que a veces no hay manera de ayudarlas a movilizarse. ¿Por qué? Porque no tenemos unas instalaciones adecuadas y el personal no está adecuadamente capacitado para hacerlo. La mayoría de las, bueno, más de la mitad de las mujeres discapacitadas tienen una alta dependencia, ¿sí?, y carecen de servicios accesibles para una atención de salud. El ginecólogo tiene que tener un importante conocimiento acerca de los conocimientos que la propia paciente tenga acerca de la reproducción, del riesgo consabido que repetimos de ser víctima de abuso sexual, la capacidad que tenga para dar su consentimiento, que es muy importante, que tenga para dar su consentimiento para actividad sexual o para algún otro evento médico como tal. Los familiares habitualmente solicitan el tratamiento de nosotros para poder manejar los sangrados de la mujer discapacitada, que es una causa frecuente de problema familiar por el manejo de la menstruación, y fundamentalmente para anticoncepción. La toma de decisiones en torno a la manipulación menstrual es muy importante en estos casos, quizás sea la causa más común de consulta al ginecólogo en las mujeres discapacitadas, y no por ellas mismas, sino habitualmente por la familia. Porque la aparición de los ciclos menstruales y a través de la expresión de la sexualidad que esto conlleva por las hormonas, presentan desafíos importantes para el médico en su tratamiento por el tipo de pacientes que se maneja. A veces la menstruación, pues muchas veces es imprevisible, irregular, y puede complicar la vida más de la paciente discapacitada. La higiene menstrual se convierte en un reto para la familia y para la propia paciente por las dificultades asociadas en el comportamiento como resultado de los cambios del estado de ánimo o incapacidad para entender o tolerar el sangrado menstrual, que pues, en este tipo de casos no siempre se considera normal, ¿no? Parece que no, mentira, pero pues es un problema muy serio. Ahora, de parte de los médicos, la mayoría de los ginecólogos sienten intranquilidad y una aprensión significativa con respecto a la atención para este grupo de mujeres, lo cual nos lleva a una cuarta discriminación, que sería la discriminación médica. Desgraciadamente, yo he visto pacientes que llegan al Hospital General en silla de ruedas y más de uno le saca la vuelta y se hace guaje y la manda a otro consultorio. Pues porque obviamente implica mucho más tiempo, implica mucho más problemática el poder manejar a esa paciente, y a veces en algunos lugares los consultorios están diseñados de tal manera que no cabe una silla de ruedas. Las adolescentes con discapacidad mental habitualmente tienen muchos menos conocimientos que lo habíamos comentado respecto a la sexualidad, y en gran parte porque este tema es ignorado por la familia, ya sea por ignorancia per se del asunto o de cómo abordarlo en estos casos en particular. Algunas pacientes tienen problema para identificar genitales, ya lo hemos comentado también, y las funciones que en el cuerpo ellos tienen. El temor principal de los padres es qué va a pasar cuando empiecen a arreglar y qué va a pasar con su sexualidad y que hasta dónde podemos darle libertad y responsabilidad, pues eso dependerá de cada familia en especial y sobre todo el grado de discapacidad. La capacidad física e intelectual o ambas para manejar correctamente los sangrados menstruales, insisto, es importantísimo. Finalmente, la capacidad cognitiva se puede presentar como angustia importante, llegando a tener muy importantes alteraciones del comportamiento. A veces es necesario suprimirla por completo y es una causa frecuente que a nosotros nos lleguen pacientes con discapacidad
por miedo a que se queden embarazadas por abuso sexual o por no poder manejar las menstruaciones. En vamos, a mí me tocó todavía hacer hace algunos años muchas histerectomías en mujeres jóvenes, en niñas prácticamente, para evitar esto. Actualmente con el advenimiento de la ablación endometrial es mucho más sencillo, es un balón que se coloca vía intrauterina, se calienta con líquido o con algún gel, algunos ya lo viene prefabricado dentro con este aparato y destruye el endometrio por completo y eso crea un síndrome de desaparición, por así decirlo, del endometrio y caen en amenorrea secundaria y se acaba el problema sin tener que tener la histerectomía. El problema, como siempre, es que este equipo pues no es barato, más o menos cuesta alrededor de $600, $700 el balón, que es desechable. El equipo lo dan como siempre con la compra del balón, pero el balón es desechable. Desde el punto de vista importantísimo de la ética, bioética en el manejo de estas pacientes, pues digo, no escapa a las situaciones normales de cualquier otra circunstancia, la no maleficencia, la justicia social que aquí pues por lo que vemos está sumamente limitada, la beneficencia, que también es muy discutible en estos casos porque hasta dónde podemos prevenir un daño, promover el bien haciendo otro eventualmente. Y lo que es más importante, el aspecto de autonomía, como la capacidad de la persona para su autodeterminación y consentimiento informado, que en estos casos, por razones obvias, pues se puede ver completamente limitado o incluso imposibilitado. Y es donde en este momento pues entra los familiares responsables para tomar las decisiones al respecto, pero pues no es fácil el aspecto bioético en el manejo de este tipo de pacientes, las líneas son muy delgadas. Históricamente se ha tratado de resolver el problema de la discapacidad en formas por demás dramáticas, a través de la eugenesia, ya sea o por la selección de los padres o por la eliminación de los recién nacidos no sanos. Pues basta recordar que en Esparta, desde la cima del monte Taglieto o Tagliesti, se arrojaban a todos los recién nacidos que tuvieran algún tipo de malformación o discapacidad al nacimiento. Era un pueblo guerrero y los que no servían para la guerra, cualquier tipo de discapacidad, pues lo aventaban de ahí de la punta de ese monte. Y aquí la propaganda nazi donde decía que para qué se gastaba tanto dinero en tratar un discapacitado, que con ese mismo dinero podría vivir perfectamente una familia completa. Obviamente, actualmente la sola idea de estas prácticas resulta inconcebible, primero porque tiene graves implicaciones de orden moral y jurídico, y porque además biológicamente está sumamente controvertido y sumamente discutible que esto pudiera tener en realidad un efecto real para lo que originalmente se buscaba, ¿no? Como conclusión, la mujer discapacitada es susceptible a padecer una triple discriminación, la de género, la discapacidad y por lo que vemos de la atención inclusive hasta médica. Tenemos que tener equipamiento necesario con instalaciones adecuadas, personal sensibilizado para la atención de estas pacientes y reconociendo las repercusiones ginecológicas de la discapacidad. Puede haber, incluso por eso traje este video, cosas tan sencillas que podemos hacer, incluso hasta fabricar, que me llamó mucho la atención para mover pacientes discapacitados, que es quizá uno de los problemas fundamentales, ¿no?, que tenemos y que la gente le tiene miedo a cómo moverlos y llega el paciente en silla de ruedas y cómo lo vamos a manipular para poderlo explorar y para subirlo. Y aquí tienen esto, desgraciadamente, la tecnología de esta computadora no es muy buena, pero bueno, una cosa muy sencilla simplemente para cómo poder manipular un paciente, y eso no cuesta mayor cosa, porque uno podría pensar, bueno, el equipamiento de un hospital o de un centro de salud para ese tipo de cosas es muy difícil y es muy costoso. Pues no, vean ustedes, pues, es un sistema muy sencillo donde una sola persona puede manejar perfectamente bien un paciente parapléjico. Y vamos a adelantarle porque cosas tan sencillas que a veces en las mismas casas se pueden tener, como son sábanas y como son
pues sí, cualquier material deslizante que nos permita con una sola persona poder manipular perfectamente a un paciente para poderlo pues manejar adecuadamente y en el caso de nosotros explorar o manipular. Y a ver, Rosario finalmente no funcionó bien, pero bueno. Pero la idea, o sea, son cosas muy sencillas, no son tan costosas, pero que en ningún lugar lo tiene. A lo mejor en España, que volvemos a insistir, tienen varias clínicas. Creo que en México acaban de inaugurar ahorita una clínica especializada en atención de pacientes ginecológicas en Monterrey, si no mal recuerdo, pero en Madrid tienen varios centros donde tienen lugares ginecológicos específicamente diseñados para tratar pacientes discapacitados. Vamos a brincarnos esto. Entonces, aterrizamos en que la mayoría de nosotros, los ginecobstétricos, no estamos sensibilizados y me adhiero, creo que ya estoy después de esto que estuve leyendo un poquito más, ni capacitados en la atención de mujeres discapacitadas, por lo cual debe mejorarse mucho esta capacitación en este sentido. No existe una adecuada recopilación entre los de datos confiables del estado actual de la discapacidad en México y menos aún relacionados con aspectos ginecobstétricos. La participación de los de los medios de comunicación resulta fundamental para fomentar la comprensión y la sensibilización del trato a las personas con discapacidad y mejorar la percepción negativa que se tiene en general. No existen fuentes de trabajo adecuadas que aseguren participación de discapacitados. A título personal, he visto, por ejemplo, en Waldos Gigante, que los cerillos son gentes o de la tercera edad, muy de la tercera edad, o discapacitados. Y hay que fomentar la sensibilización tanto política como médica para poder comprender mejor los alcances de la discapacidad, tener alguna modificación en planes de estudios y en la educación poblacional en general para ubicar adecuadamente el problema. Para que no tengamos una paciente encadenada a un aspecto ginecológico cuando pueden hacer muchas otras actividades sin ningún problema, que es la que te decía, papá. Mira. Para que en vez de eso no vaya a pasar esto, que nos digan que nos recuerden que tienen todos los derechos. Gracias.